Hola, bien, bien. Amigos, los que están ya asistiendo, me gustaría chequear si el audio es de buena calidad. ¿Podrían dar alguna señal? Aló, aló. ¿Se escucha bien? ¿Aló? ¿Alguien me podría decir si se escucha bien, por favor? Hola, ya, muy bien. Bueno, amigos, disculpen, pero es una plataforma que conozco poco y por lo tanto presenta algunas dificultades su manejo inicial. Me presento, mi nombre es Juan Carrillo, yo soy médico llegado hace poco más de un año a Calama. Antes de venirme a Calama trabajé en el Instituto Nacional del Tórax, en la unidad de sueño del Instituto del Tórax, y he desarrollado la especialidad de medicina del sueño de una manera no tradicional, dado que esto es un área de investigación y de trabajo clínico que todavía en Chile no existe como especialidad propiamente tal, y los investigadores que trabajamos en esto somos muy pocos, tal vez contados con los dedos de las manos. Ahora, muy bien, alguien me dice ahí que está todo correcto. Muchas gracias.
Entonces, por lo tanto, para poder trabajar en esta área, hemos tenido que, la gente que nos dedicamos a esto, buscar vías de conocimiento y vías de perfeccionamiento en el área en lugares muy disímiles. La mayoría va a España, como lo hice yo con una estadía de un semestre en el año 2012. Hacemos cursos o máster en sueño, como el que yo hice en la Universidad de Murcia en el 2013, pero también tengo estudios en salud pública, hechos en Chile, en la Universidad de Chile precisamente. Ahora, la pregunta inicial es, bueno, ¿qué es el sueño? El sueño es una condición fisiológica eh, que ha sido eh, producto de la evolución, diría yo, de la especie humana sobre la Tierra y de todos los mamíferos y de todos los organismos pluricelulares que pueblan la Tierra desde tiempos muy remotos. Me gustaría mostrar una diapo, pero no sé cómo hacerlo. No, no encuentro cómo hacerlo. Bueno, les decía entonces que el sueño es una condición fisiológica producto de la evolución de la especie humana sobre la Tierra, dado por la rotación de la Tierra sobre su eje y la rotación estacionaria alrededor del Sol. Entonces la rotación sobre la Tierra marca un periodo de alrededor o casi aproximado de 24 horas y eso ha determinado periodos de exposición a la luz y periodos de oscuridad. Y eso ha determinado que biológicamente el organismo humano y también el de los otros mamíferos de- desarrolle periodos de actividad diurna y periodos de reposo o de inactividad nocturna. También hay algunas especies que han desarrollado eh, esto a la inversa, como por ejemplo los ratones, las ratas, muchos roedores tienen un ciclo que está invertido, entre comillas, respecto del ciclo sueño y vigilia del ser humano. Y ellos desarrollan su actividad durante la noche y duermen durante el día. Eso se piensa que es producto de una estrategia de sobrevivencia determinado por su particular condición y su ubicación dentro de la escala eh, de las especies. Ahora, el sueño humano no es un evento eh, que es igual en todas las edades. Esto va cambiando a lo largo del ciclo vital. Por ejemplo, en los primeros días de vida, un recién nacido, más o menos hasta el primer mes de vida, pasa casi el 90% del tiempo durmiendo y lo hace en ciclos polifásicos, ¿ya? Que hacen que este pequeño ser humano que inicia su desarrollo extrauterino duerma y despierte, ¿ya? Por eso se llama polifásico. Y posteriormente, a partir de más o menos como de los 3 meses, ya comienza a distinguirse un ciclo bifásico y a marcar cada vez más en forma diferenciada los periodos de actividad diurna y los periodos de sueño o de inactividad nocturna. Y es así como en los primeros meses, una alta proporción del tiempo el ser humano lo pasa durmiendo y proporcionalmente lo hace eh, durante el sueño REM y el sueño no REM.
Y aquí entramos a otra definición, otra categoría que hay que tener claro. Cuando nosotros dormimos, lo hacemos en general en dos etapas. Durante el sueño no REM, donde el sueño es un sueño que pasa por distintas fases, fase uno que es un sueño ligero, fase 2 que es sueño liviano, y fase 3 que es el sueño de ondas lentas. Ahora, principalmente la diferencia es que en el sueño no REM no existen, como su definición en la sigla en inglés lo dice, no existen movimientos oculares rápidos, sino que existe además tono muscular en todo el cuerpo. En cambio, en el sueño REM, perdemos el tono muscular de la musculatura estriada, queda solamente funcionando el diafragma como el músculo respiratorio por excelencia y tenemos los característicos movimientos oculares rápidos y sincronizados. Ahora, y por lo tanto, también hay que señalar de que durante la noche nosotros dormimos alrededor de 5 a 6 ciclos de sueño por noche, ciclos que duran entre 90 y 120 minutos. Y el ciclo, o sea, el periodo de sueño nocturno tiene que tener las siguientes características. Primero, que la mayor proporción de sueño de ondas lentas de etapa 3 debe estar durante la primera mitad de la noche. Y la mayor proporción de sueño REM está en la segunda mitad de la noche, ¿ya? Con un pequeño episodio de REM después del primer ciclo o durante y al terminar el primer ciclo de sueño. Pero principalmente el sueño REM se distribuye durante la segunda mitad de la noche. Y este sueño, además de tener esta característica, lo cual denota, además de que el sueño no es un proceso pasivo, es un proceso muy activo desde el punto de vista celular, molecular y desde el punto de vista neurofisiológico. El sueño REM, por otro lado, tiene la característica de que las ondas electrocefalográficas semejan eh, la actividad de vigilia, con mucha actividad eléctrica similar a la de la vigilia. Ahora, por supuesto, en cada una de estas etapas de sueño se producen procesos muy importantes para la restauración del organismo. Por ejemplo, la mayor parte de las hormonas, por ejemplo, la hormona del crecimiento, se produce durante el primer episodio de sueño de ondas lentas que ocurre entre los 90 y 120 minutos aproximadamente, ¿ya? Después que nosotros nos hemos quedado dormidos. Y por otro lado, esto tiene que ser un proceso continuo, porque cuando se pierde la continuidad, se pierde de alguna manera la sincronización con procesos hormonales y procesos celulares que son muy importantes para el buen funcionamiento del organismo. Ahora, esto a modo de introducción, y como lo vamos a ver más adelante, el sueño, por lo tanto, y espero demostrarlo en esta charla, es fundamental para el buen funcionamiento metabólico, para el buen funcionamiento cognitivo y para el buen funcionamiento físico del ser humano. Y como si eso fuera poco, también el sueño es fundamental para el buen funcionamiento del sistema inmunológico en el ser humano y probablemente también en muchas de las otras especies de la escala zoológica. Ahora, eh,
Y esto espero mostrarlo a través de lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros agrupamos en distintas categorías los trastornos del sueño, lo que hoy día se sabe es que las alteraciones en la duración del sueño, es decir, las alteraciones ya sea por restricción crónica de sueño o, dicho de otra forma, la privación crónica de sueño y o el sueño en exceso, pueden constituir alteraciones por sí mismas. Por ejemplo, hoy día en la sociedad moderna, sobre todo con el advenimiento de la globalización y con el advenimiento de la sociedad neoliberal, todo el mundo considera que dormir prácticamente es una pérdida de tiempo, ¿ya? Y por lo tanto todo el mundo lo que hace es trabajar, 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 y si trabaja en el día, considera que en la noche debe continuar trabajando porque así probablemente va a ser más productivo. Entonces, esta situación, este contexto social y socioeconómico en el que nos desenvolvemos, producto de la globalización y producto del sistema económico que nosotros, en el cual vivimos, hace que nosotros, y digo nosotros porque también esto nos pasa a nosotros los médicos, eh, tenemos poco tiempo para dormir. Y luego, cuando tenemos la posibilidad de dormir, dormimos en exceso. Por ejemplo, los fines de semana, los días festivos, las vacaciones, ¿ya? Y esto, lejos de constituir una posibilidad de recuperación del sueño que no tuvimos durante la semana, durante los periodos de actividad laboral o académica, lejos de ser un proceso de recuperación, se transforma en un proceso de alteración de nuestros ciclos sueño-vigilia, que ya lo vamos a conversar más adelante. La otra alteración es la alteración en la arquitectura del sueño. Estos ciclos que uno va teniendo durante la noche se pueden ver alterados por diversas causas. Una de las causas es lo que ya mencioné, cuando nos restringimos en la cantidad de horas de sueño y las alargamos durante el periodo de fines de semana o de vacaciones. Ahí lo que estamos haciendo sencillamente es generar un ciclo de sueño y vigilia irregular. Y esa irregularidad hoy día ya se sabe claramente que, por ejemplo, en la gente joven tienen peor rendimiento académico, y en los adultos lo más probable es que tengan también una repercusión en el rendimiento laboral, sobre todo cuando este rendimiento laboral depende de la actividad cognitiva eh, para poder llevarse a cabo. Ahora, otras alteraciones son la fragmentación del sueño. La fragmentación del sueño es decir que el sueño sea de la cantidad adecuada, sea en el momento adecuado, pero que esté fragmentado. Y esto ocurre en las personas, por ejemplo, que sufren insomnio, sobre todo de mantención, y las personas que sufren de apnea del sueño, como lo vamos a ver más adelante. Los trastornos y la disrupción del ritmo circadiano, por ejemplo, el trabajo en turnos, también es otra de las alteraciones muy importantes. El trabajo en turno, que es la situación más extendida hoy día, y sobre todo en esta región y en esta comuna en particular, eh, ya sea del tipo que sea 4x4, 7x7, 14x14, como lo denominan en la minería. En salud, hasta ahora sabemos que existe el tercero y el cuarto turno, por ejemplo, o los médicos que hacen las 28 famosas 28 horas AP, etcétera. Cualquiera sea el tipo de turno que se haga, tiene un efecto sobre la calidad del sueño y sobre la regularidad de nuestro ciclo de sueño y vigilia. Y en general, el trabajo en turno lo que hace es provocar una privación crónica de sueño, por un lado, y por otro lado, una desincronización de nuestros relojes biológicos
tanto el reloj central que nosotros tenemos en el cerebro, en el núcleo supraquiasmático, como los relojes periféricos que están en nuestros órganos periféricos, corazón, hígado, riñones, etcétera, intestino, etcétera, y que hacen que para poder funcionar bien nuestro organismo, todos estos relojes tienen que estar sincronizados, porque así se sincronizan, por lo tanto, el funcionamiento de las células, ¿ya? Pero a su vez, el núcleo supraquiasmático, como el marcapaso central, tiene a su vez que estar sincronizado con el ciclo de luz y oscuridad. Y eso también se desincroniza en el caso de los trabajadores a turno, ¿ya? Y eso también puede ocurrir, por supuesto, en personas que no hagan turnos, pero que tengan, por ejemplo, horarios muy desordenados para dormir, que se acuesten a las 2, 3 o 4 de la mañana, ya, y que pretendan seguir trabajando normalmente en horarios habituales durante el día, ya. Y también ocurre, por supuesto, en el jet lag, las personas que viajan mucho de un meridiano a otro, ya. Usted, más de alguno de ustedes habrá vivido la experiencia de tener, eh, haber viajado, por ejemplo, a Europa, y la verdad es que uno lo pasa muy mal. Uno llega a Europa y llega desfasado. Hoy día, por ejemplo, ahora, en este momento, hay 6 horas de diferencia con Europa, y esas 6 horas en realidad hacen que cuando tú llegas a algún país europeo y luego te tienes que adaptar al horario de allá, ¿ya? Y eso se va a manifestar por somnolencia, por cansancio, se va a manifestar con rechazo a resolver problemas que exijan funcionamiento cognitivo más exigente, ya una sensación de fatiga que te va a venir en algún minuto del día estando en otro meridiano. Pero esa misma situación puede ocurrirle al trabajador de turno, ¿ya? El trabajador de turnos, y lo digo también por experiencia propia, eh, hay momentos del día en que te viene una fatiga inmensa y que lo único que quieres es estar tumbado, ¿ya? Ahora, el otro trastorno o la otra alteración de sueño es la apnea obstructiva del sueño, que la apnea obstructiva del sueño es esta enfermedad que se caracteriza por ronquido, aunque no siempre, que puede ser de distinta intensidad. En general en las mujeres la intensidad del ronquido es menor que en los hombres, ¿ya? Y por otro lado, dependiendo del nivel de obstrucción de la vía aérea superior que provoca las apneas, va a depender el nivel de ruido que provoque la respiración. A veces ni siquiera es ronquido, sino que una respiración como dificultosa, ¿ya? Y las típicas o características pausas respiratorias que por definición, por acuerdo de los investigadores, se estableció como en 10 segundos el mínimo y que pueden llegar a durar más de un minuto, ¿ya? Em, y que ocurren durante toda la noche y pueden ocurrir em, para que se considere apnea de sueño, la cantidad mínima es de 5 por horas. Por lo tanto, si una persona duerme 6 horas y tiene 30 apneas durante todo el periodo de la noche, esa persona por lo menos va a tener una apnea leve. Ahora, si el índice por hora de apneas es de más de 15 y menor de 30 apneas por hora, se considera como moderado. Y si es mayor de 30 apneas por hora, se considera severo o grave. Aunque en realidad, en los trabajos que nosotros hemos realizado y en los informes que yo hago habitualmente, uno en realidad aprecia que esto, y muchos investigadores cuestionamos este indicador de riesgo de apnea de sueño, puesto que no da cuenta exactamente de el impacto metabólico, del impacto fisiológico ni del impacto cognitivo. Porque uno ve de repente estudios en los cuales el paciente tiene 7, 8, 9 apneas por hora y resulta que tiene un impacto fisiológico con hipertensión arterial de difícil manejo, con un trastorno metabólico muy importante, etcétera.
Entonces, eso ya muchos hoy día, muchos investigadores alrededor del mundo cuestionan este indicador de riesgo de la apnea del sueño. Entonces, las alteraciones de la duración del sueño, las alteraciones de la arquitectura y la fragmentación del sueño, los trastornos y disrupción del ritmo circadiano y la apnea obstructiva del sueño son un conjunto, estas cinco tipos o clústeres o distintos tipos de alteraciones de sueño están asociados a trastornos metabólicos y cardiovasculares. Es una pena no poder mostrarles las diapositivas que había preparado, pero eh, por ejemplo, les voy a contar, en una investigación que está publicada en distintos años eh, y que fue recogida en un libro que se llama Sueño, Salud y Sociedad, que está en inglés, por supuesto, porque esto hay muy poca literatura en español, Sleep, Health and Society. eh, Hay un gráfico que muestra claramente cómo desde los años 60 hasta mediados de los años 70 hubo una disminución en aproximadamente una hora en la duración del sueño de los ciudadanos norteamericanos. Y conjunto con eso hubo un ligero aumento también en la obesidad. Sin embargo, entre mediados de los 70 o fines de los 70 y fines de los años 80, comienzo de los 90, la disminución, que había sido mucho más suave durante la época anterior, durante ese periodo se produce una acentuación brusca en la disminución de las horas dedicadas al sueño. Y de 8 horas en promedio que dormían los norteamericanos a fines de los años 70, pasaron bruscamente a dormir un promedio de 7 horas. Y esto se vio acompañado por un aumento también brusco en la obesidad, que pasó de 15% a cerca de un 20 o 25%. Ya hubo un aumento casi de 10 puntos en el aumento de la obesidad que siguió creciendo en las décadas posteriores hasta fines de los años, hasta el año 2000 más o menos. Por lo tanto, había una primera evidencia poblacional que señalaba que a menor cantidad de horas promedio de sueño había un aumento en la obesidad y seguido de eso un aumento en la diabetes. Ahora, los estudios posteriores, publicados en la revista de la Asociación Americana de Diabetes, por ejemplo, muestran que tanto el dormir muy poco como el dormir en exceso están asociados a mayor riesgo de diabetes tipo 2. ¿Ya? Y el punto de inflexión se produce entre las 7:30 a 8 horas de sueño. Eso sería como lo ideal, dormir entre 7:30 a 8 horas de sueño. ¿Ya? Para estos estudios. Dormir más de 9 horas hacia arriba ya aumentaba el riesgo de diabetes y dormir menos de 7 horas ya comenzaba a aumentar el riesgo de diabetes y este riesgo iba aumentando a medida que disminuía la cantidad de horas de sueño. Era mayor, por supuesto, en el caso de que durmieran 6 horas y era mucho mayor en el caso de que durmieran 5 horas y era, por supuesto, mucho más elevado en el caso de que la cantidad de horas de sueño fuera menor a 5 horas. Por lo tanto, estos estudios muestran que tanto la obesidad como la diabetes están relacionadas o asociadas con las horas de sueño que el sujeto duerma. Esto, por supuesto, en forma crónica. Por lo tanto, la duración del sueño es una cuestión muy importante. Después, otros estudios mostraron, por ejemplo, que cuando se ponía experimentalmente a sujetos expuestos durante, por ejemplo, 5 noches y los exponían a 4 horas en la cama para dormir, ya
Sensibilidad a la insulina se perdía en un 24%. Hay otro estudio, por ejemplo, que puso durante 14 noches a 11 sujetos a dormir, a estar en la cama 5,5 horas. Y eso hizo que en promedio la sensibilidad a la insulina disminuyera en un 18%. Hay otro estudio que puso a 20 sujetos durante 7 noches a estar 5 horas en la cama y la sensibilidad a la insulina disminuyó en un 20%. Y así, hay otros estudios, por ejemplo, que provocaron fragmentación de sueño durante 2 noches a 11 sujetos y esta fragmentación, por ejemplo, hizo que disminuyera la sensibilidad a la insulina en un 25%. Y en fin, lo mismo pasaba con sujetos sometidos a hipoxia. Y esto es muy importante para los calameños. Por ejemplo, un estudio que durante 5 horas los expuso a hipoxia intermitente a 13 sujetos hizo que la sensibilidad a la insulina disminuyera en un 17%. Por lo tanto, tenemos aquí evidencia que nos indica que la cantidad de sueño y la calidad del sueño están asociados con la función metabólica adecuada. ¿Ya? Por otro lado, hay otro estudio que muestra, por ejemplo, que en la enfermedad coronaria, los pacientes que tienen infarto, que tienen angina de pecho, o que han sido sometidos a bypass coronario, que se les ha puesto un stent, por ejemplo, ¿ya? Estos pacientes que tienen enfermedad coronaria, al menos en un 30% tienen apnea de sueño como concomitante. Y en el caso de la hipertensión, este es un estudio hecho en Europa, publicado en un journal de investigación clínica en cardiología el año 2015, mostró, por ejemplo, que el 45% de los hipertensos tenían apnea de sueño. Mostró que el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica tenían apnea de sueño, que el 60% de los pacientes con fibrilación auricular tenían apnea de sueño y que el 90% de los pacientes con hipertensión resistente, es decir, aquella hipertensión que no se puede controlar si ya has usado 4 o más fármacos, el 90% de estos pacientes tenían apnea de sueño. ¿Ya? Ahora, ¿qué relación tiene esto con la actual epidemia de COVID-19? Y aquí viene lo interesante. Seguramente ustedes ya han escuchado decir que están en mayor riesgo de enfermarse de manera más grave los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, como las que ya les mencioné, que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que tienen enfermedades respiratorias crónicas y que tienen cáncer. ¿Ya? Yo ahora les mostré la evidencia, o les comenté, mejor dicho, la evidencia que asocia a las enfermedades crónicas cardiovasculares y las metabólicas, la más importante es la diabetes, con las alteraciones de sueño. ¿Qué relación hay con la epidemia actual? Si yo tengo ya la evidencia que viene de los estudios publicados en China en el mes de enero, febrero, que mostraban que los que más se enfermaban grave y los que más morían eran los que tenían estas enfermedades crónicas y que además eran de mayor edad y que además eran hombres, ¿ya? O sea, los hombres aquí tenemos que cuidarnos, parece, y tomarnos en serio esta cuestión. ¿Qué relación tiene esto con las alteraciones de sueño? Pues lo que sucede es que a mayor edad las alteraciones de sueño son más frecuentes. Ya es típico, ustedes lo habrán escuchado, personas de edad avanzada que siempre se quejan de insomnio, que se quejan de que duermen mal, que duermen poco. Y en realidad muchas veces no es que duerman poco, lo que pasa es que las personas de mayor edad tienden poco a poco a dormir menos y a dormirse más temprano. Ese es otro tema que lo podemos abordar más adelante si quieren. Pero en general, la calidad del sueño se altera a medida que avanza la edad.
Segundo, si en común todas las enfermedades crónicas que ponen en mayor riesgo de tener una enfermedad de COVID-19 más grave y que tenga mayor riesgo de mortalidad, significa que lo que tienen en común es que tienen el sueño más alterado. Por lo tanto, lo que nos hace pensar esto es que estas alteraciones de sueño en común que tienen estos pacientes, que los hace más propensos a tener la enfermedad más grave, tiene dos efectos al menos que podemos deducir de esto. Primero, y por supuesto, sin dejar de mencionar a las personas que hacen trabajo en turno, ¿ya? Que también, según este planteamiento, estarían más expuestos. Y esto podría tener sentido en el hecho de que el personal sanitario que está no solamente más expuesto por cercanía, sino que está más expuesto a enfermarse de COVID-19, el personal sanitario en general, el que está atendiendo a los enfermos, está sometido a sistemas de turno. Y sistemas de turno muy intensos, producto de la necesidad de poder prestar asistencia a los enfermos de COVID-19 hoy día. Por lo tanto, eh, en general, hoy día los turnos, por ejemplo, se ven para poder cubrirlos, el personal tiene que hacer a veces doble turno o triple turno y pegarse a veces turnos de 36 y hasta 72 horas metidos en el servicio de urgencia o en las unidades de cuidado intensivo o de residentes, etc. Pero bueno, más allá de eso, lo que queremos señalar es que el personal sanitario, por lo tanto, por esta alteración del sueño, producto del trabajo que tiene que desempeñar, también va a estar más susceptible a enfermarse y probablemente a enfermarse más grave. Entonces, esto es lo común que existe. Y la otra razón es que la mayoría de los trastornos de turno, de sueño, ya sea la restricción de sueño o la privación crónica, ya sea la fragmentación, ya sea el trabajo en turno, ya sea las alteraciones de la arquitectura del sueño, ¿ya? Y que están representados, todas estas alteraciones de alguna manera están representadas, aunque no corresponde exactamente en su totalidad a ella, están representados por la apnea obstructiva del sueño, porque la apnea obstructiva del sueño tiene todo esto. El paciente está privado de sueño en forma parcial o selectiva, está con la arquitectura del sueño alterada, lo tiene fragmentado, sufre de hipoxia intermitente, y tiene la arquitectura además muy alterada del sueño. ¿Ya? Ahora, estas personas que tienen más susceptibilidad a tener apnea de sueño, por lo tanto, están en mayor riesgo de enfermarse más grave y de enfermarse y de tener mayor riesgo de mortalidad. ¿Pero por cuál razón? Porque uno de los mecanismos que genera la mortalidad es la famosa tormenta de citoquinas que se produce en alguna fase del desarrollo de la enfermedad por COVID-19. Y esta tormenta de citoquina podría estar relacionada con el hecho de que todas las alteraciones de sueño que les he mencionado, pero particularmente la apnea de sueño, son consideradas enfermedades de tipo inflamatoria, donde las citoquinas, vale decir, las interleuquinas, las 6, la 9, por ejemplo, el TNF, el factor de trófico de crecimiento, el TNF-alfa, la PCR de alta sensibilidad, por ejemplo, que sirve para medir también nivel de daño cardiovascular, y otros marcadores están elevados en los pacientes con apnea de sueño y también en las personas que hacen turno, ¿ya? Por lo tanto, estas personas tendrían, por lo tanto, niveles de citoquina o respuestas a las citoquinas proinflamatorias mucho más altas que las personas que no tienen trastorno de sueño al momento de enfermarse de COVID, por ejemplo. Y esto ha llevado, por ejemplo, que investigadores argentinos como el doctor Cardinali proponga de que la posibilidad de prevenir el COVID grave podría hacerse a través de la adicionar o de la ingesta
de una dosis adecuada de melatonina antes de la exposición al COVID o cuando la enfermedad está en las fases iniciales. ¿Ya? Es una hipótesis que yo la considero plausible. De hecho, hay un equipo de investigadores chinos que también propuso esto como una hipótesis plausible para prevenir el COVID-19 más grave o las consecuencias más graves de esta enfermedad. Ahora, esa es una relación que existe entre alteraciones de sueño y COVID-19 o la enfermedad por COVID-19. Ahora, si esto es así, también significa, por lo tanto, que el sistema inmune de las personas con trastornos de sueño asociados a las enfermedades crónicas estaría debilitado o con menor capacidad para poder responder frente a la infección por el coronavirus. Ahora, ¿de dónde viene la evidencia para plantear esto? Viene de varios trabajos que se han hecho desde el año 2010 aproximadamente en personas que recibieron tanto inmunización para hepatitis B como inmunización para el virus H1N1. Y lo que se ha visto en estas investigaciones es que las personas que duermen en la noche posterior a la inoculación de la vacuna, duermen menos cantidad de horas, desarrollan una inmunidad más débil que las personas que duermen la cantidad de horas adecuada, ¿ya? Y esto es muy interesante, porque, por lo tanto, hay una relación entre la cantidad de horas que se duerme, sobre todo en la noche inmediatamente posterior a la inoculación o la vacuna, eh, con el desarrollo de inmunidad, lo cual nos está indicando casi directamente de que existe una relación muy estrecha entre la capacidad de que el sistema inmune reaccione frente a nuevos antígenos provocados o generados por un agente patógeno viral con la cantidad de sueño, ¿ya? Ahora, esto es muy interesante y probablemente va a hacer que en el futuro ya se investigue mucho más cómo está el sistema inmune en las personas con enfermedades crónicas, por un lado, y también en las personas de mayor edad, por otro lado. Ahora, eh, hay otro aspecto muy importante que no quiero dejar de señalar y que es la relación entre la actividad física y la calidad del sueño. Hay muchísima evidencia que muestra que la actividad física se relaciona con una mejor calidad de sueño. Por ejemplo, en un estudio de cohorte que se hizo en Brasil, en conjunto entre investigadores brasileños y suizos, se demostró, por ejemplo, que las personas con apnea de sueño, si tú la divides entre aquellas que hacen actividad física y las que no hacen actividad física, las que son más sedentarias, las personas que desarrollan actividad física de manera permanente, ¿ya? La apnea de sueño está más mitigada, es más leve, tiene menos efecto sobre, menos impacto sobre el metabolismo, ya sea de la glucosa, de los lípidos o fisiológicos a través de la presión arterial. En cambio, las personas que no hacen ejercicio, que no hacen actividad física, tienen apneas de sueño más severas, ¿ya? Ahora, hay un grupo de investigadores también en Brasil que hizo un trabajo muy interesante. De hecho, queremos traerlos a Calama. Espero que podamos durante este año. Si no se puede este año, tal vez organicemos alguna actividad online, de la cual ya les avisaremos. Ellos estudiaron qué pasaba con el nivel de actividad física, la calidad del sueño y la función metabólica, fisiológica y la función inmune. Y fíjense lo interesante de esto. Ellos muestran con datos así de laboratorio muy concretos que las personas que desarrollan actividad física tienen una mejor calidad de sueño y tienen una función inmune mucho más potente, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay
evidencia también muy fuerte de que la actividad física diurna mejora la calidad de sueño nocturno y mejora a su vez la función inmune, ¿ya? Ahora, también lo que se ha visto es que la relación entre actividad física y sueño es una relación bidireccional. Es decir, si una persona desarrolla actividad física, tiende a dormir mejor en la noche, pero el sueño, si mejora la calidad del sueño, mejora también la calidad de la actividad física, ¿ya? Y hay ahí, por lo tanto, un círculo virtuoso, ¿ya? Que es muy importante de evaluar. Ahora, em, por lo tanto, el otro aspecto que nosotros tendríamos que analizar, ¿qué pasa con las personas que están confinadas en sus casas? Son personas que van a estar menos expuestas a la luz natural y del sol, que en Calama, dicho sea de paso, es muy agradable tener luz solar durante todo el año prácticamente. Yo que vengo de Santiago, la verdad es que quedé fascinado cuando a cualquier hora del día, por supuesto hasta antes que caiga el sol, porque apenas se pone el sol, el frío acá se hace notar así claramente. Pero es muy agradable, ¿ya? Y lo que llama la atención es que en el día en general la temperatura se mantiene relativamente estable a lo largo de todo el año, independiente de la época del año. Lo que más varía es la temperatura mínima que ocurre durante la noche, la cual en esta época ya se hace sentir. Entonces, la menor exposición de las personas confinadas al sol hace que, por un lado, produzcan menos vitamina D y, en segundo lugar, los, las señales, las claves ambientales que le da el sol de la mañana, por ejemplo, para regular el ciclo sueño-vigilia se debiliten. Y por otro lado, están más expuestas a la luz artificial de manera permanente, ¿ya? Hoy día, ¿y por qué menciono esto? Porque hay investigaciones muy recientes que señalan que la luz artificial, sobre todo de los dispositivos LED, llámese no solo la ampolleta LED que ponemos arriba, sino que en nuestras casas, sino que además las pantallas de los computadores, de la televisión, del smartphone, hoy día nos exponen a luces LED que emiten una gran cantidad de luz azul, ¿ya? Durante, durante, eh, durante gran parte del día y el uso indiscriminado de estos aparatos va a alterar el sueño nocturno. Por ejemplo, si una persona pretende dormirse normalmente después que ha estado mucho tiempo expuesto a la pantalla de su smartphone y después cree que apagar el smartphone se va a dar vuelta y se va a quedar dormido, eso no va a ser así. Lo más probable es que muchas personas sufran de insomnio o de dificultad para conciliar el sueño. Y aun si concilian el sueño adecuadamente después de estar expuesto a las pantallas LED durante un periodo prolongado en la noche, ese sueño va a ser de mala calidad. Ya no van a tener esa sensación de, de tener un sueño reparador, de un sueño reponedor durante la mañana. ¿Ya? El solo hecho de estar expuesto a las pantallas de luz azul. Y la otra causa de alteraciones del sueño durante el confinamiento es que en general si la persona permanece en su casa y no tiene que trabajar al día siguiente, va a decir, bueno, ¿y para qué me voy a despertar temprano? Mejor aprovecho de dormir y va a prolongar el sueño de la mañana, se va a levantar más tarde y eso va a provocar probablemente una alteración también en el ciclo de sueño y vigilia, que es fundamental para nuestro buen funcionamiento, tanto físico como mental. Ahora, eh, esas pueden ser las causas de que esto ocurra. Ahora, ojo, porque también está la tendencia a comer más y a subir de peso. Y aquí importa la cantidad, pero también importa el momento en que se come. Hoy día las investigaciones muestran que las personas que tienden a comer de manera más abundante, ya, y más,
más cargado de calorías durante el periodo después que se pone el sol y durante la noche, van a tener un sueño de peor calidad y van a tener además un sueño con mayor tendencia a hacer apneas en el caso de que las hagan y por lo tanto a desaturar más durante la noche. Cuestión que obviamente en Calama se va a ver acentuada producto de la altura mediana en la que estamos, 2.300 metros aproximadamente, nos ubica ya muy cerca de a la altitud moderada. Por lo tanto, van a ser esos los factores probablemente que estén incidiendo. Ahora, esos son los factores que van a hacer que el sueño sea de mala calidad. Pero por otro lado, el sueño de mala calidad, ¿en qué se va a traducir? Se va a traducir en un metabolismo alterado de la glucosa, probablemente de los lípidos, se va a traducir en alteración en la función cognitiva, pero también se va a traducir en una alteración del estado de ánimo, ¿ya? Y ahí hay una cuestión muy importante. Hay muchísimos estudios y yo los invito a que revisen en la internet y coloquen los términos privación de sueño y depresión o alteraciones de sueño y depresión. Y si alguno de ustedes tiene acceso a las bases de datos como Medline, ISIS o otras que son bases de datos médicas, pongan los términos en inglés y busquen. Se van a encontrar con una abundante literatura. ¿Y cuál es la principal conclusión de esta abundante literatura en relación con los trastornos del ánimo y las alteraciones de sueño? Las principales conclusiones hasta el día de hoy son, primero, que los niños y los adolescentes que duermen poco o están privados de sueño de manera crónica tienen mayor propensión a hacer trastornos depresivos, ¿ya? Lo mismo pasa con las personas que hacen trabajo en turno. Tienen mayor propensión a hacer trastornos depresivos. Y en el caso de los niños y adolescentes, la privación de sueño, sobre todo la privación de sueño durante el periodo escolar, por ejemplo, es típico que durante el año escolar normal, el niño durante de lunes a viernes duerme muy poco y luego el sábado y domingo se lo duerme todo. Entonces tenemos dos alteraciones, privación de sueño por un lado, eh, sueño en exceso por otro, pero además no es solo sueño en exceso, porque la tendencia, sobre todo en los adolescentes, es acostarse más tarde el día viernes y el día sábado, ¿ya? Por lo tanto, y eso se ha visto que está más asociado a trastornos depresivos con ideación suicida, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Les estoy dando, ya les estoy anunciando cuáles serían las pautas de una correcta higiene de sueño para evitar consecuencias tanto para la salud física como para la salud mental, ¿ya? Yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí. Em, espero perdón, estaba leyendo los mensajes. Em, espero que lo que les he comentado y conversado en este rato haya servido y quedo a disposición para las preguntas. No sé si hay algún moderador que esté presente. Sebastián. Ah, acá hay una pregunta. La, preguntan si
Preguntan si la altura afecta la calidad del sueño. Efectivamente la altera. Em, Primero, y la altera principalmente porque la altura está asociada a mayor hipoxia hipovárica, o dicho de otra manera, a una menor presión de oxígeno en el aire. O si lo quieren de otra manera, hay una menor proporción de oxígeno en el aire que respiramos a medida que a más altura estamos. Y esa menor proporción de oxígeno hace que, eh, hace que la persona al dormir sature más bajo, y como tenemos una serie de sensores en nuestro organismo, el sueño, una de las condiciones que necesita para poder producirse de manera normal y óptima, es que haya una adecuada oxigenación de nuestra sangre. Cuando esa oxigenación se altera por cualquier motivo, puede ser la altura, que le estamos comentando ahora, eh, el sueño se altera, ¿ya? Ahora, eh, lo que se presenta con más frecuencia, por ejemplo, cuando una persona no ha vivido en altura y va a la altura periódicamente, lo que ocurre son alteraciones en la respiración. Y lo que más se observa son respiración periódica, que es la alternancia de respiración que aumenta de frecuencia, baja de frecuencia y se produce una pausa. Y esto se repite durante la noche. Y segundo, eso generalmente se produce a gran altitud, es mucho más notorio ahí, pero a moderada altitud como la que ya estamos, igual hay alteraciones porque la presión barométrica y la presión de oxígeno son más bajas. Y por lo tanto, lo que yo he visto son más apneas, sobre todo apneas centrales. He visto más hipoxia nocturna de manera prolongada, con promedios, por ejemplo, bajo 90%, con mucha frecuencia. Yo nunca había visto, por ejemplo, gente joven que con obesidad, que en Santiago saturaran menos de 65%. Y aquí he visto gente joven sin otras enfermedades más que una obesidad mórbida que tienen promedio 60-62% de saturación. Ahora, para los menores de edad, pregunta alguien, ¿cuál es el tiempo de desconexión previa de equipos tecnológicos para tener un buen descanso? En general, se recomienda que la desconexión sea por lo menos, ojo, por lo menos una hora antes de la hora de ir a dormir. Si tienen en cuenta que un escolar necesita dormir entre 11 y 12 horas diarias, es decir, se tiene que acostar entre las 8 y a más tardar a las 9 de la noche, en los horarios en que va al colegio, debiera dejar de usar equipos electrónicos a las 6 o 7 de la tarde. Hay también algunos investigadores que señalan que el tiempo durante el día, independiente si esto es para la noche, el momento antes de ir a dormir, pero en el día los tiempos de exposición no debieran ser más de 2 horas a las pantallas LED. Y esto porque, según un centro de investigación francés, por ejemplo, señaló que no solamente hay alteraciones del sueño producto de la emisión de luz azul por las pantallas LED, sino que hay daño también directo en la retina de los niños, ¿ya? Eh, Sobre ese tema, yo creo que vale la pena investigarlo más, pero hay también ya evidencia que muestra que hay daño directo sobre la retina y el aparato visual de los niños. Por lo tanto, no solamente es importante el momento antes de dormir, sino que también el periodo que usen pantallas durante el día, ¿ya? Y que no debieran ser más de 2 horas, según lo que proponen algunos investigadores. No sé si hay alguna otra pregunta.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, amigos, bueno, amigos, aquí viene la pregunta más importante. ¿Cómo es la calidad del sueño de los chilenos? Mala. Mira, nosotros hicimos una investigación que está publicada en el año 2017 y por aquí tengo los datos, los voy a buscar y les voy a contar lo que pasa, porque ha pasado un tiempo y ya no la tengo tan fresca en la memoria. Mm. Mira, antes de responder a la pregunta sobre la calidad del sueño de los chilenos, hay estudios prospectivos o que modelan qué pasaría, por ejemplo, con la prevalencia de diabetes mellitus si nosotros, por ejemplo, mejoráramos el factor sueño insuficiente. Es decir, si hiciéramos que la gente durmiera un poco más de lo que duerme y la prevalencia del sueño insuficiente la disminuyéramos entre un 10 y un 20%, la prevalencia de diabetes mellitus disminuiría entre 1,7 y 2,6%. Imagínense disminuir el 12, y tantos por 6% también creo de la población chilena adulta que tiene diabetes hoy día, según la encuesta nacional de salud última. Si lo disminuyéramos en 2,6%, la bajaríamos a 10%. Eso sería fantástico. ¿Y qué pasa? Lo mismo se planteó este estudio. Si mejoramos la actividad física, si hacemos que la gente haga más ejercicio físico y lo aumentáramos en un 10 a un 20%, el efecto que tendría se estima entre 0,4 y 1,6%. Es un poco menor que el sueño, pero si nosotros lo vemos en este círculo virtuoso que les mencionaba hace un rato, pucha, al tener sueño insuficiente y lo mejoramos con campañas de educación, de buena higiene de sueño, etcétera, podríamos disminuir la prevalencia de diabetes, pero sabemos que además, si le agregamos actividad física, podríamos disminuirlo aún más, ¿ya? O sea, hay claramente una posibilidad ahí de intervención a nivel poblacional con programas de estímulo de actividad física que podríamos utilizar para disminuir las prevalencias de diabetes, ¿ya? Voy a buscar, amigos, lo que me estaban preguntando. Mientras tanto, podrían escribir en podrían escribir alguna pregunta por ahí.
Bueno, aquí encontré los datos que andaba buscando. em, para la pregunta sobre la calidad del sueño de los chilenos. Miren, si consideramos que en la población mayor de 18 años, hombres y mujeres, el 61% tiene ronquido habitual, por lo tanto, tiene ya una alteración de sueño, independiente si este ronquido está o no asociado a apneas. En las mujeres, el 54% es roncador habitual y el 68% de los hombres es roncador habitual. Sufren de somnolencia diurna en total el 18% de los chilenos y las mujeres en un 21% y los hombres en un 15%. Aquí hay una diferencia entre hombres y mujeres. Y de pausas respiratorias los hombres son los campeones, 24% de los hombres y 13,5% de las mujeres. En total el 18,5% presenta pausas respiratorias. Ahora, esto es alto, porque estos son signos claros de riesgo de tener apnea de sueño. Ahora, nosotros hicimos el cálculo de riesgo y llegamos a la conclusión de que alto riesgo de apnea de sueño tenía el 8,5% de la población mayor de 18 años. Y este alto riesgo en realidad es casi el 100%, con certeza sobre el 90% de que va a tener una apnea de sueño moderada a severa. Y el riesgo medio es de 32,5%. Ahora, lo otro que nosotros vimos en esto fue de que eh, un, el porcentaje iba aumentando con la edad y con el ser hombre. Es decir, hombre, a medida que tenía mayor edad, el riesgo de tener apnea de sueño era muchísimo más alto, llegando, por ejemplo, en los mayores de 65 años a ser cercano al 80% de riesgo. Por esa razón, y esto independiente incluso del nivel de obesidad, pero la obesidad sigue siendo uno de los factores más de riesgo que más predispone a tener apnea de sueño, ¿ya? Así que por lo tanto, la respuesta frente a esta pregunta es esa. Tenemos un sueño de muy mala calidad dado por la obesidad, por el poco tiempo dedicado a dormir, por los malos hábitos de sueño, por los malos hábitos de alimentación que tenemos, ¿ya? Y por la poca actividad física que desarrollamos ya a toda edad. Pregunta también otra persona, ¿qué se sabe de la parálisis de sueño? La parálisis de sueño es una parasomnia eh, que se da en muchas personas y que se produce en el momento en que se van a quedar dormidas o en el momento en que se despiertan. Y ocurre que la persona se despierta, ¿ya? Pero se produce una desconexión entre el cerebro y los músculos y la musculatura. Entonces la persona está despierta, pero no se puede mover. Y parece ser una parasomnia más del sueño REM, que es característico. Es decir, probablemente esa persona despierta durante un episodio de sueño REM en el cual está mucha actividad cerebral, pero hay esta atonía muscular eh, y es una situación muy desesperante y muy angustiante porque la persona eh, en ese minuto ve y escucha lo que pasa a su alrededor, pero no se puede mover. Entonces es una situación tremendamente angustiante. Ahora, no se ha visto que tenga, por lo menos estudios que yo conozca al menos, aunque creo que vale la pena revisarlo, que haya una relación directa entre esta situación de parálisis de sueño con alguna condición en particular. Ahora, ¿en qué personas se ve con más frecuencia? Se ve con más frecuencia en personas que tienen algún trastorno respiratorio de sueño, ¿ya?
sobre todo que tengan aumento de la resistencia en la vía aérea superior, provocado por rinitis, por desviación del tabique, por congestión nasal en general, ¿ya? Parece ser más frecuente. Ahora, respecto de la edad en que esto se produce con más frecuencia, en los niños es un poco difícil, a veces los niños no te cuentan, no son muy expresivos, no son fáciles de traducir lo que les pasa. Por lo tanto, en sí en los más jóvenes, los adultos jóvenes, es más fácil que te cuenten este tipo de cosas. Eh, ¿Qué tipo de luz? Mira, en verdad, eh, ¿se acuerdan de esas viejas ampolletas de filamentos que teníamos antes, esas que se quemaban cada una vez al mes, por ejemplo, y había que reponerlas? Esa era la mejor iluminación que podíamos tener, era la más sana, pero a alguien se le ocurrió fabricarlas con, ¿cómo se llama esto? Con obsolescencia programada y, y echó a perder la mejor iluminación que tenían, porque esos filamentos producían luz de color rojo o que se produce eh, en la banda roja del espectro lumínico. Ahora, en este momento, es muy difícil, casi imposible encontrar ese tipo de ampolletas. Así que existen, sin embargo, unas LED suaves que ayudan a disminuir la intensidad del espectro azul. Pero lo otro que yo te recomendaría sería la otra posibilidad, comprar LED suave o de luz suave y ponerle una pantalla que bloquee la intensidad de la luz y tiene que ser la más suave posible. Y por otro lado, la otra opción sería usar lentes de bloqueo de luz azul, ¿ya? Que existen en el comercio, lo puedes comprar por internet, incluso ahí los venden también en Chile, ¿ya? Y usar esos lentes durante los periodos de lectura nocturnos. Yo creo que eso sería bueno. Bueno, amigas y amigos, les propongo que dejemos hasta ahí la charla. Em, Creo que hemos abordado gran parte de los aspectos más relevantes asociados de la pandemia o los aspectos que tienen que ver con el confinamiento, con la respuesta del organismo frente a la infección y también tenemos una explicación plausible de por qué la gente de más edad y la gente con más enfermedades crónicas es más susceptible de enfermarse por coronavirus. Por lo tanto, conclusión, a tener una buena higiene de sueño, para lo cual ayuda mucho hacer actividad física en el día. Si no hay costumbre de hacer deporte, por lo menos caminar, exponerse a la luz natural, preferentemente durante la mañana, comer la última comida que no sea más allá de la puesta de sol, ¿ya? Dejar de la pantalla del smartphone, del computador o de la tablet o del televisor al menos una hora antes de dormir, hacer otra actividad, ver las estrellas, caminar en la noche, mirar las estrellas, podría ser una bonita actividad que ayude a conciliar el sueño, ¿ya? Y la actividad física, que es muy importante. Hoy día, mientras no haya cuarentena obligada en Calama, todavía podemos salir a caminar por la calle evitando el contacto físico con otras personas, o si no, desarrollar actividad física en el hogar siempre que tengamos espacio para hacerlo, o en el patio de nuestra casa, en el sitio, ¿ya? Con una bicicleta estática o trotar, o sea, en el lugar
etcétera. O hacer abdominales o flexiones, por supuesto, con el debido cuidado para aquellas personas que no están acostumbradas para que no se vayan a lesionar. ¿Ya? Les agradezco muchísimo su atención y su permanencia, em, y espero que tengamos una actividad más interactiva en el futuro. ¿Ya? Les agradezco muchísimo.